Prevalencia de la intolerancia a la lactosa en pacientes con Hashimoto y con impacto de la dosis del reemplazo de LT4. Somos el equipo 3 y les vamos a presentar este artículo. En este estudio prospectivo se evaluó la prevalencia de intolerancia a la lactosa en pacientes consecutivos con tiroiditis de Hashimoto, HT, así como la presencia de síntomas asociados y el beneficio potencial de una dieta sin lactosa y nuevas formulaciones de levotiroxina sintética, la LT4 sin lactosa. La HT es una enfermedad autoinmune tiroidea más común, caracterizada por la presencia de anticuerpos circulantes contra antígenos tiroideos y una ecogenicidad reducida a la ecografía de tiroides. Se destaca que la absorción de la LT4 puede verse afectada por condiciones fisiológicas, medicamentos y patologías gastrointestinales, incluida la intolerancia a la lactosa. La intolerancia a la lactosa se produce debido a una disminución de la actividad de la lactasa en el intestino delgado, lo que conduce a la mala absorción de lactosa y síntomas gastrointestinales como dolor abdominal, hinchazón, flatulencia y diarrea. Se sugiere que la mala absorción de lactosa puede influir en la biodisponibilidad de los medicamentos, incluida la LT4, debido a la presencia de lactosa en algunas formulaciones. Estudios anteriores han mostrado un aumento significativo en la necesidad de LT4 oral en pacientes con HT e intolerancia a la lactosa que no siguieron una dieta sin lactosa. Continuando con la metodología, este es un estudio de tipo prospectivo en el cual se realizó en el periodo de tiempo que estaban disponibles las formulaciones de comprimidos LT4 sin lactosa y el uso persistente de la formulación de LT4 con lactosa, los cuales estos estuvieron disponibles hasta octubre del 2021. Los criterios de inclusión fueron los siguientes: pacientes remitidos por enfermedades tiroideas de la Unidad de Endocrinología de la Universidad de Génova. Al igual, únicamente se aceptaron pacientes femeninas con diagnóstico de Hashimoto tiroiditis en edades de 18 y 75 años. Por el lado de los criterios de exclusión, fueron embarazadas o mujeres en periodo de lactancia, al igual que pacientes con uso de drogas que afecten la absorción y la acción de la levotiroxina, al igual que el mecanismo de acción de la TSH. También se excluyeron pacientes con antecedentes de quimioterapia y cirugías gastrointestinales, y también pacientes con enfermedades respiratorias, enfermedad de Crohn, gastritis autoinmune, enfermedad celíaca, y todos los pacientes que participaron firmaron el consentimiento informado. Este estudio se diseñó según la Declaración de Helsinki del 2008 y fue aprobado por la Junta de Revisión Institucional Local. En la parte número 2 del protocolo se pueden seguir los siguientes pasos. 1. Confirmación del diagnóstico de la tiroiditis de Hashimoto, que establece la positividad mediante anticuerpos tiroideos, especialmente la TPO-AB, por encima de 10 miliunidades por litro. Y el número 2, registro detallado de datos clínicos y estilo de vida del paciente. Número 3, la evaluación de síntomas gastrointestinales como dolor y distensión abdominal en los pacientes. Evaluación de la morfología y volumen de la tiroides mediante ecografía. 5, pruebas de laboratorio para evaluar la función tiroidea como lo son la FT4 y TSH. Y autoinmunidad como la prueba TPO-AB y TGA-AB. Número 6. Pruebas de aliento para evaluar la intolerancia a la lactosa y sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Para estas pruebas se utiliza la prueba de aliento de lactosa y la de glucosa. El número 7, exclusión de otras condiciones gastrointestinales. Esta se realiza mediante pruebas de anticuerpos y una endoscopía. Número 8, diagnóstico de intolerancia a la lactosa, como lo son síntomas gastrointestinales y la prueba de lactosa positiva. 9. Tratamiento personalizado, pues a los pacientes se les administró una cierta dieta y un cierto tratamiento. Y en el número 10, el seguimiento a corto plazo. Los pacientes fueron reevaluados a los 3 y 6 meses después de la intervención. La evaluación gastroenterológica se puede dividir en dos porciones. La evaluación gastroenterológica general, que en esta porción se va a llevar a cabo varias pruebas, como la determinación de anticuerpos antitransglutaminasa o anti-TG, que los valores normales son debajo de los 20 unidades por mililitro. La evaluación de la IgA total, que esta tiene un rango normal de 0.7 a 4
gramos por litro, y en la evaluación de la presencia de infección por la bacteria H. pylori y prueba de anticuerpos antiparietales gástricos que se denomina APGA. En la porción número 2 se encuentran las pruebas de aliento, la prueba de aliento de glucosa y la prueba de aliento de lactosa. Los pacientes se prepararon con un protocolo detallado con restricciones dietéticas y de medicación, así como instrucciones específicas para el día de la prueba, tal cual fue no tomar alcohol ni fumar momentos antes de la prueba. La prueba de aliento de lactosa se consideró diagnóstica para la intolerancia a la lactosa en un caso de excreción de H2 sobre 20 partículas por millón al menos de 30 minutos después de la ingesta de la lactosa. En el caso de los resultados positivos en APGA o antitransglutaminasa, se realizó una esofagogastroduodenoscopía para verificar la presencia de gastritis atrófica, autoinmune o enfermedad celíaca. En cuanto al análisis estadístico, las características clínicas y demográficas que se muestran, se utilizó la mediana, el rango o como valor absoluto y el porcentaje. En cuanto a las diferencias entre los grupos, se usó la prueba de Wilcoxon y el análisis de varianza por ANOVA, esto para evaluar la TSH. Los porcentajes se evaluaron con la prueba X cuadrada o por la prueba Fisher cuando era conveniente. Por otro lado, también se utilizó para la significancia el uso de P con 0.05. En cuanto a la prevalencia de la intolerancia a la lactosa, después de realizar la prueba de aliento de lactosa, se obtuvo que 35 pacientes salieron positivos. Esto significa que fue el 60.3% de todos los pacientes que se analizaron. Entre ellos, uno se diagnosticó con gastritis atrófica, siendo una causa secundaria de malabsorción de la lactosa. Por otro lado, se observó que hubo una prevalencia de intolerancia a la lactosa de un 58.6%, esto siendo igual a 34 pacientes. Después de la evaluación de los síntomas gastrointestinales, se observó que hubo mayor significancia en los pacientes que tenían intolerancia a la lactosa. Estos presentaron mayor cambios de hábitos intestinales a comparación de los que no tenían intolerancia a la lactosa. Estos fueron los resultados con mayor significancia a comparación de los otros síntomas gastrointestinales que se evaluaron, como lo que fue el dolor abdominal, el dolor de cabeza e incluso la distensión abdominal. Por otro lado, no hubo tampoco resultado importante a mencionar en cuanto a los pacientes que tuvieron hipotiroidismo y la eutiroidismo. Presentó lo que era el cambio en lo que era el hábito intestinal, y en 24 pacientes, que es el 41.4%, también se presentó lo que fue la distensión abdominal en 29 pacientes, que es el 50.0%, mientras que el dolor abdominal en 15 pacientes, que representa el 25.9%. Y la cefalea fue reportada en 9 pacientes, que representan el 15.5% de todos los pacientes en total. Podemos decir que la absorción reducida de la LT4 puede ser un problema en pacientes con tiroiditis de Hashimoto. La intolerancia a la lactosa es común en pacientes con esta enfermedad y puede afectar la absorción de la LT4. En este estudio se evaluó la prevalencia de intolerancia a la lactosa en pacientes con Hashimoto y su impacto en la dosis de la LT4 requerida. Se excluyeron otras causas de la mala absorción, como la enfermedad celíaca y el SIBO. La prevalencia a la lactosa fue del 58.6%. Aunque los síntomas gastrointestinales eran comunes en estos pacientes, el cambio en los hábitos intestinales era más frecuente en aquellos con la intolerancia a la lactosa. No se observaron modificaciones significativas en los niveles de TSH, después de que una dieta sin lactosa y un cambio en la formulación de LT4 sin lactosa sugiere que los de la intolerancia a la lactosa no afectan en la absorción de la LT4 de estos pacientes. Conclusión. La intolerancia a la lactosa puede ser común en pacientes con la enfermedad de tiroiditis de Hashimoto.
Así que una dieta sin lactosa y nuevas formulaciones de la LT4 sin lactosa puede ser beneficiosa para estos pacientes.